vamos a ver concretamente cómo funciona exactamente la aplicación de Naire. ¿De acuerdo? Vamos aquí, bueno, tenemos el mapa. Si utilizamos la rueda del ratón podemos aproximar o alejar sobre el mapa, ¿de acuerdo? Voy a intentar no tocarlo mucho para que no tarde tanto en cargar. ¿De acuerdo? Luego tenemos una barra de búsqueda donde podemos poner la provincia. Fijaros si yo, por ejemplo, pongo una población de Alicante que conozco, se llama Alcoy, ¿de acuerdo? Pues en el momento que consiga cargar, porque fijaros que está todavía las zonas cargando, ya me va a marcar unas opciones, ¿de acuerdo? Yo siempre voy a tener que elegir entre una opción cuando ponga el buscador. Vamos a cerrar estas pestañas de aquí. Bueno, ya hemos estado viendo antes los indicadores de abajo de la fecha de actualización del mapa, ¿de acuerdo? Importante el desplegable este que nos aparece. Y bueno, y aquí que nos marca que la altura de vuelo solo está representada hasta 120 metros, ¿de acuerdo? Y sin embargo nosotros podemos limitar esa altura de vuelo por si quisiéramos mirar por debajo de esa altura de vuelo, ¿de acuerdo? Y bueno, perdón, que quitamos todos los desplegables, aceptamos. Y entonces aquí vamos a ver aquí estos menús que son, a mi parecer, los más importantes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir desde abajo hasta arriba, ¿de acuerdo? El primero pues es el típico de los mapas que podemos elegir sobre qué mapa vamos a ver. Por ejemplo, imágenes, este es el típico de satélite, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este, por ejemplo, de momento. Luego tenemos este menú que aquí lo que nos da es la leyenda del significado de todos los simbolitos que nos aparecen. Fijaros, este que comentábamos antes, que aparece que es tan notorio, que es aeromodelismo. Luego en aeródromos, fijaros que en helipuertos, por ejemplo, tenemos diferentes, y en aeródromos AD son diferentes, o fijaros que aquí tenemos incluso la indicación de abandonados. Esto es muy interesante. Luego los NOTAMs, cómo nos los representa con esta línea roja alrededor del cuadrado amarillo, ¿de acuerdo? Muy importante, que lo vamos a ver muy en específico. Las zonas geográficas correspondientes a aeródromos, fijaros, hasta 0 metros en rojo, hasta 45-90 metros en amarillo, y otros valores, es decir, otras restricciones en altura con este mismo gráfico que el de arriba de 0 metros. Zonas geográficas de espacio aéreo controlado, espacio FIF, zonas FIF, ¿de acuerdo? Pues nos lo va a marcar como zona amarilla también, fijaros con este reborde. Zonas geográficas restringidas, ¿vale? Por ejemplo, restringidas al vuelo fotográfico, como la que tenemos abajo, ¿vale? Nos la va a marcar exactamente igual. Y luego, bueno, si hubiera algún aviso, pues nos lo va a marcar directamente en la base del mapa, ¿de acuerdo? Luego, bueno, vamos a poder ver las capas que queremos. Por ejemplo, vamos a quitar esta de aeromodelismo que me molesta tanto, y aquí pues podemos quitar zonas geográficas de aeródromos. Por ejemplo, vamos a dejar únicamente los NOTAMs, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y los aeródromos, que en este caso serían los aeropuertos, ¿de acuerdo? Zonas geográficas restringidas al vuelo fotográfico. Fijaros que aquí en zonas geográficas restringidas de ADIF, ¿vale? Directamente nos va a dar, de momento pues no hace nada, pero zonas geográficas de zona urbana, que tampoco hace nada, porque hasta ahora sí que estaba activado. Espacios naturales protegidos, también vamos a quitarlos, aunque solo se ven cuando amplías mucho el mapa, así que tener mucho cuidado con eso. Y los avisos que pueda haber, que fijaros, sí que hay algunas zonas donde tenemos esos avisos. Y por último tenemos una casilla que está sin marcar que pone límites municipales, que si la marcamos nos vamos a dar cuenta que simplemente son los límites de los municipios en España, ¿de acuerdo? Nos va a marcar con una línea negra, a ver si carga. No sé si a lo mejor tendré que acercarme un poco más, porque en algunos casos, como os comentaba, como las zonas protegidas, las zonas CEPA y los espacios naturales, hasta que no amplías lo suficiente no se ve en absoluto. Bueno, aquí este bello paraje del delta del Ebro, a ver si, además es que parece que se ha quedado un poco trabado, entonces vamos a ver
que termine de cargar. Y bueno, aquí ya vemos que está activado, lo muestra a través de una línea con mucha transparencia, ¿vale? Porque si lo quitamos, vemos cómo desaparece esa línea. Vamos a volver a ponerlo. Vale, ha tardado poco y aquí se ven esos límites municipales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al siguiente, a la siguiente herramienta, porque ya en este caso es una herramienta de medición, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la medición en áreas, la medición lineal, ¿de acuerdo? Y también la información georreferenciada desde un punto en concreto. Vamos a empezar por esta última. Fijaros que aquí ya nos da la latitud y longitud y aquí nos indica en qué unidad de medida vamos a quererlo. Vamos a poner en grados en este caso y ante esta unidad, ante este punto, pues nos va a dar aquí la referencia. De hecho, realmente nos da la referencia del cursor donde lo tenemos, pero cuando lo apartamos, la referencia ya que nos da finalmente es la del punto que hemos elegido, ¿de acuerdo? Ahora simplemente pulsando en el apartado de medición, aquí directamente nos va a dar la medición en millas náuticas, unidad muy útil para las coordinaciones con aeropuertos, pero en este caso vamos a ponerlo en metros, ¿vale? Y simplemente pues pulsamos en un punto y arrastramos el ratón y ya vemos cómo va generando una línea recta. Si volvemos a pulsar podemos ir haciendo vértices, ¿de acuerdo? Y siempre nos va a dar la longitud total de la ruta que estamos siguiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, en este caso 10.000 metros, 10 kilómetros. Y bueno, en la medición de áreas lo mismo. Lo primero que vamos a elegir es la unidad de medida. En este caso vamos a ponerlo, por ejemplo, en kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Y simplemente pues pulsamos y ya, ya nos va generando un polígono. Fijaros que además nos lo va marcando y ya nos dice el resultado de la medición en kilómetros cuadrados en este caso, que es como hemos buscado esa unidad de medida, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar el cuadro de diálogo y nos vamos a la última herramienta y la más útil, que sería para poder programar operaciones donde vamos a establecer el espacio aéreo o la zona de vuelo en la que nosotros vamos a trabajar con nuestro dron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo primero que nos aparece es un cuadro de diálogo y con unos datos sobre qué tipo de líneas queremos hacer, o el círculo, por ejemplo, pues generar automáticamente círculos de 500 millas náuticas. Vamos a ponerlo en metros, nuestra unidad de medida, y aquí en líneas también vamos a ponerlo en metros, ¿vale? Para siempre utilizar la misma unidad de medida, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es vamos a añadir una nueva capa para dibujar nuestra zona de vuelo. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un vuelo sobre esta intersección en la autovía, aparece, ¿vale? Vale, pinchamos, arrastramos. Entonces, para poder definir correctamente esta zona de vuelo, yo en este caso voy a elegir la herramienta poligonal, ¿vale? La polilínea, ¿vale? Veis que tenemos muchas herramientas que podemos hacer círculos, óvalos o áreas a mano alzada, simplemente siguiendo la línea. Incluso podemos escribir texto, ¿de acuerdo? O marcar puntos. En este caso yo voy a elegir esta herramienta poligonal para iniciar el gráfico. Veis que ya aquí me aparece un mensaje, haz clic para comenzar a dibujar, por lo tanto voy a hacer clic y aquí vamos a dibujar, perdón, vamos a pulsar escape para volver a empezar. Pulsamos aquí porque estaba yo poco concentrado y estaba ya pulsando en un sitio cualquiera del mapa cuando hemos dicho que lo que vamos a hacer es planificar una operación en esta zona, ¿de acuerdo? Y doble clic para completar. Ya tenemos nuestra área completada y aquí nos va a dar los avisos. Acordaros que hemos quitado las capas, entonces ahora no lo estamos viendo, pero cuando pulsamos encima de los avisos que nos dan sobre nuestra zona de vuelo, sí que nos van a aparecer digamos, las zonas dibujadas sobre las que nos está avisando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos guardado nuestro gráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Mi gráfico. Si nosotros aquí, por ejemplo, lo borráramos, desaparecería, ¿de acuerdo? Y vamos a seleccionándolo. ¿Veis? Tenemos algunas opciones, como por ejemplo
poder acercar el gráfico. Es que aquí como aparece esta leyenda tan grande, pues no se ve. También podríamos, por ejemplo, copiar el gráfico, ¿vale? Seleccionándolo, incluso descargarlo en KMZ o hacer cualquier acción. En este caso, por ejemplo, ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a dibujar un círculo, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se haría un área circular, que es lo más lógico cuando vamos a hacer una operación, pues delimitar una zona circular es más sencillo que estar poniendo vértices o hacer polígonos complicados, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos que delimitar muy bien un área por razones de que hemos solicitado un permiso o una comunicación, en ese caso pues está totalmente justificado, pero en el caso, por ejemplo, de la solicitud de un nota, a menos que es que no que queramos cubrir un área en caso, por ejemplo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, un área urbana, por ejemplo, que quieran cubrir para evitar que la gente pues, pueda volar libremente y que tengan que siempre avisarles a ellos, pues en este caso, o incluso que existan ciertas restricciones temporales para UAS, pues en estos casos sí que podría estar más justificado, pero sin embargo, mientras vamos a hacer un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pulsar aquí en el lápiz, ¿vale? Y vamos a hacer esto un poco más grande. Aquí tenemos un cuadro de diálogo que nos dice que va a hacer con un radio de 500 metros. Vamos a pulsar en dibujar y dice el formato de coordenada no es correcto, por lo tanto este formato, porque aquí pone latitud y longitud, en este formato no vamos a poder realizarlo. Vale, vamos a pinchar en un punto en el mapa, por ejemplo, en el punto central, para que nos actualice las coordenadas, y ahora sí que sobre ese punto, fijaros, nos ha realizado ese circulito o ese círculo más bien con un radio de 500 metros, ¿vale? De distancia, que es más o menos, fijaros, el hexágono que habíamos dibujado nosotros antes, ¿vale? De esta forma ahora, vamos a quitar la leyenda, de esta forma ahora nos aparecen los dos, ¿vale? Si quisiéramos borrarlo, simplemente pues podríamos borrarlo. Nos dice que si queremos eliminar el gráfico, vaya, parece que no lo ha borrado. Ahora quiere eliminarlo. Vale, no me ha dejado eliminarlo, pero no pasa nada porque los podemos seleccionar y eliminarlos los dos juntos. Así sí que funciona. Bueno, para que veáis los pequeños fallitos que tiene todavía esta plataforma. Y bueno, en principio esto es todo. Ya sabéis que esta plataforma pues la van actualizando constantemente. Hay algunas herramientas que no hemos visto, como por ejemplo esta para lo que es añadir o dibujar por coordenadas, ¿de acuerdo? Que normalmente pues no vamos a utilizarla, ya que pues al final utilizamos esta herramienta de un modo más visual, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, fijaros que tengáis las capas activadas para que lo veáis todo, y acercaros mucho en algunos casos, como por ejemplo en las zonas protegidas referentes a espacios naturales, ¿de acuerdo? Así que nada, tened mucho cuidado, el mapa está para consultarlo y espero que lo hagáis.